Más Televisión presenta. Este programa es independiente, por lo cual Grupo Más Televisión Sociedad Anónima no se hace responsable por sus contenidos y comentarios. Tómate aceite de orégano y vas a matar a la hongo cándida. Se acabó. Así, no hay más. Y también hay un protocolo de desparasitación del doctor Ludwig Johnson, de la eminencia Ludwig Johnson, que te tomas 5 jugos de zanahoria todos los días con cáscara, dejas lácteos, granos, cereales y semillas durante esos 5 días que lo estás tomando y 3 días antes, y te van a salir todos los parásitos del cuerpo. Mucho más que con la pastilla química de la farmacia. La pastilla química de farmacia mata 2 parásitos. Ese protocolo de zanahoria te mata hasta muchísimos tipos de parásitos. Entonces te desparasitas y eres otro humano. Te limpias de hongo cándida, eres otro humano. Y son protocolos que te cuestan nada y que están al alcance de todos. Y tómate aceite de orégano y vas a matar a la hongo cándida. Se acabó. Así, no hay más. La palabra festividad pagana del carnaval viene en honor a Baal, el dios de los cananeos, el cual le sacrificaban carne. De ahí viene el nombre carne a Baal, Segunda de Reyes 10. ¿Sabías que uno de los nombres de Satanás según la Biblia es Baal Zebub, que en hebreo significa el señor de las moscas, o también Beelzebú, en griego, y significa príncipe de los demonios? Debes saber que Dios castiga a todo aquel que lo adora o lo consulta. Carnaval significa carne a Baal. Quizás no lo sabías, ni siquiera te has puesto a pensar, ya que es una tradición o forma parte de nuestra supuesta cultura, que merece ser protegida y difundida. Pero no es así. Aunque te duela creerlo, sal del engaño y de las tradiciones de hombres que aborrece Dios. Él nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Hace más de 5000 años, los antiguos practicaban celebraciones paganas, donde se reunían alrededor de una hoguera, se pintaban y se colocaban máscaras para ahuyentar a los malos espíritus, mientras pedían a sus ídolos que las tierras fueran fértiles y tuvieran buenas cosechas. Si bien Dios condena todo tipo de idolatría, hay un ídolo en particular que es totalmente aborrecido y condenado en la Biblia: Baal. En la antigüedad, Baal era considerado como un dios poderoso que controlaba el ciclo de las estaciones, aseguraba la fertilidad de la tierra y proporcionaba lluvia para las cosechas. La adoración a Baal implicaba rituales y ceremonias que incluían grandes desfiles con danzas, donde sus seguidores vestían trajes ceremoniales muy coloridos. Uno de los aspectos más destacados de los rituales era la práctica de sacrificios, mismos que podían incluir animales o, de manera horrenda, incluso seres humanos, especialmente niños. Esta práctica era conocida como carne para Baal. La Biblia es clara en su condena de estos rituales paganos y la adoración a Baal. En pasajes como Jeremías 19:5 se advierte sobre la abominación de los sacrificios de niños a Baal. Y edificaron los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos con fuego en holocaustos a Baal, lo cual yo no les mandé, ni hablé, ni me subió al corazón. El sacrificio de seres humanos, especialmente de niños, era considerado una forma de alimentar y honrar a Baal, ya que se creía que estos actos ayudaban a mantener el equilibrio en el mundo natural y aseguraban la prosperidad de la comunidad. En Primera de Reyes 18:26 al 29, el cual explica que los profetas de Baal tomaron carne de buey y lo prepararon para el holocausto sin poner fuego debajo,
e invocaron el nombre de Baal clamando a grandes voces que descendiese y consumiere con fuego su holocausto entregado. Saltaban cerca del altar que habían hecho, sajándose, cortándose, con cuchillos y lancetas, hasta chorear la sangre sobre ellos conforme a su costumbre, igual a la tradición, con gritos frenéticos hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero esperaron en vano, ya que nunca descendió fuego del cielo. Es por esto que, hasta el día de hoy, el carnaval significa fiesta, disfraces y desenfreno de todo tipo, donde las personas que lo celebran dan rienda suelta a toda su carnalidad. Más adelante, otras civilizaciones como los griegos o los egipcios también usaban disfraces en los homenajes a sus dioses. Pero la fiesta de la antigüedad, donde podemos encontrar los parecidos más claros con el carnaval moderno, son las Saturnalias celebradas por los romanos, donde ellos conmemoraban a Saturno, el dios de la agricultura. Durante estos días estaban permitidos todo tipo de excesos, por lo que era habitual que sus participantes se camuflaran con máscaras y disfraces para preservar su identidad. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica tomó el control de la mayor parte de las celebraciones paganas que se realizaban hasta entonces, eliminándolas o adaptándolas al cristianismo. Por este motivo, la celebración del carnaval se encuentra muy relacionada con la celebración de la Semana Santa, ya que el miércoles luego de carnaval se celebra el miércoles de ceniza, que marca el inicio oficial de la Cuaresma, un periodo de 40 días de penitencia y reflexión en la tradición cristiana, previo a la celebración de la Semana Santa. Durante este periodo, las personas creyentes se abstienen de muchos placeres de la carne. Por lo tanto, muchos toman el carnaval como un espacio de diversión y desenfreno, antes de entrar en esta etapa de reflexión y oración. En muchos países, durante los días de carnaval, casi todo está permitido, por lo que mucha gente suele ir disfrazada o pintarse el rostro con el fin de mantener el anonimato y poder cometer todo tipo de excesos sin ser descubiertos. Finalmente, cada país y cada región ha adoptado el carnaval como una fiesta tradicional en sus costumbres. Pero si eres un creyente, ya sabes cómo fue su origen y queda en ti decidir cómo celebrarlo. Como verás era ofrecer carne a Baal, bailando, haciendo danzas, gritos, saltos de bailarines y pactos con Satanás con sangre, ¿no te parece familiar a lo que se vive en los carnavales, donde se da rienda suelta a los placeres y deseos de la carne? La carne de buey que se menciona en las Escrituras tiene un significado espiritual para nuestros días, que es sinónimo a nuestros pecados, carne-pecados. La práctica de los sacrificios humanos y la adoración a Baal eran manifestaciones extremas de la idolatría y la búsqueda desesperada de prosperidad material. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad y bendición vienen de Dios y su amor incondicional. No necesitamos sacrificar vidas humanas ni rendir culto a ídolos para recibir sus bendiciones. En vez de eso, debemos buscar a Dios con sinceridad y obedecer sus mandamientos. Como dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Solo en Dios encontramos verdadera prosperidad y bendición. Gracias por ver este video y aprender más sobre el origen del carnaval. Muy buenas amigas y amigos, muchas gracias por estar ahí. Ya empezamos con el tema 13 hoy. Un tema que habíamos conversado, lo mejor es hablar con Dios y decirle, déjame recibirte en mi mente, déjame recibirte en el corazón, ayúdame. O sea, vean, esto de la trazabilidad en el plan de la salvación, de ir hasta la cruz del Calvario, para yo pactar con Él, no ha perdido su vigor, su fuerza. Esto es el nacimiento en Cristo. Yo nazco, usted nace y hacemos ese acto de humillación. Hincarme es lo mejor. Pero si usted en este momento no puede, está paralítico, está adulto mayor, es un niño, no entiende, le da vergüenza hacerlo porque le da vergüenza estar delante de los papás, hágalo en el corazón. Eso es lo mejor que podemos hacer en la vida.
decirle a este gran personaje, al gran yo soy el que soy, al que Dios le dio la potestad de hacer los cielos, hacer la tierra, construirnos a nosotros. No existíamos y hoy existimos, a Él que vino a hacernos, y por eso Él reclama que Él es el dueño nuestro, porque Él creó los cielos y la tierra con su palabra. Pero al ser humano, Él se humilla, se pone prácticamente de rodillas, agarra la tierra, hace barro y nos hace. Y hoy, con el plan de la salvación, nos vuelve a ser dueños de Él por su sacrificio en la cruz. Primero era dueño de nosotros por creación y hoy por redención. Porque Él, muriendo en la cruz, a pesar de que no tenía que hacerlo porque le pertenecíamos por creación, muere en la cruz y nos hace otra vez de su propiedad. Porque Él dice, vosotros no sois vuestros, me pertenecéis. Y hoy ve el cuerpo físico como el templo del Espíritu Santo. Por eso el tema, la blasfemia, tema 13, contra el Espíritu Santo, por favor, tengan cuidado. Esto no es juego de niños. Esto no es jugar bolinchas en el piso de la casa o jugar una mejenga. Esto no es jugar cromos. Esto no es cualquier juego. Se trata de su salvación. Dígalo ahora mismo. Hoy, otra vez, terminamos el programa pasado haciéndolo y empecemos el programa repitiéndolo. Padre, te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Haz conmigo según sea tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, que me ayudes y que me des lo que te pido. Ese es el llamado. Pero bueno, vamos a empezar. Y tenemos como parte del tema, en la conversación que traíamos, páseme la imagen, don Alejandro, y en esa conversación cristocéntrica de plan de salvación, ¿qué dijo él? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Por eso 1 Timoteo 2:5 no deja ninguna oportunidad para nadie. Eso es lo que está diciendo. Este señor, este personaje en la cruz es el único al cual se le debe pleitesía, adoración, gloria. Dios dejó, vean, ahí está mi hijo, es con él, punto. Como cuando uno va a una empresa y va y le dicen, vea, aquí está el jefe personal, todo es con él. Permisos, vacaciones, incrementos de sueldo, incluso cómo se comporta usted, los exámenes, es con él. Pero el dueño soy yo, pero yo no me voy a meter ahí en ese tema. Lo que diga él es la parte final. Y así es con Jesús. Y todavía más, porque en una empresa ese jefe puede ser contratado, pero en la empresa espiritual, en la del gobierno del cielo, es nada más y nada menos que el hijo del dueño. Entonces yo debo toda la reverencia. Máxime que él lo dice el dueño. Como él diga y él haga, punto, es ley. Ven, qué lindo, ese es Dios, páseme la imagen. Entonces, no hay que cuestionar nada. En 1 Timoteo, búsquela, apúntela, porque solo hay un solo Dios y un solo mediador. Ven, no podemos decir que existe Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Divinidad es lo que existe en el cielo, la divinidad. No la Trinidad, porque Dios lo dejó claro en 1 Timoteo, solo hay uno, un solo Dios y un solo mediador, pero aún así deja a Jesús. Entonces, ¿cómo entiendo eso? 1 Timoteo es el pan espiritual 2:5, donde me deja toda la trazabilidad. ¿Qué pasa? Pasemos la imagen. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? ¡Ay, me metí a María! ¿Cómo? Sí. Es una blasfemia católica, como ellos enseñan que María y los santos son mediadores ante Dios. Y contradice este versículo de 1 Timoteo 2:5. Lo contradice. Y es usted, como católico, tiene que ver que no le estoy diciendo mentira, no le estoy metiendo cuento. Solo Jesús es el mediador. Y cualquier otra persona o cualquier otra enseñanza es usurpar directamente el lugar de Dios.
de Dios Padre y Dios Hijo. Ahí no podemos caer en eso. Tenemos que salir de esta condición. Y es que en realidad Dios usó gente para iluminar de lo que iba a pasar en el espectro a nivel de competencia. Páseme la imagen para atrás, don Alejandro. Y le ponen competencia a Jesús a través de la figura de su mamá. Y la escritora, Dios la iluminó en su momento, Ellen White, donde el mensaje que dejó en sus documentos avisa en el libro de los testimonios para los ministros y dijo, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano, deidades paganas, las cuales manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Y esta situación ha comenzado a cumplirse. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el ser humano es idólatra por su intención, pero Dios dice solo a mi hijo, solo un Dios, solo un mediador, entre ustedes y yo, solo uno. Ven que no estoy inventando. Si Dios hubiera querido decir somos tres, él hubiera dado otra narrativa a la que no dio en 1 Timoteo. Ahí dejó claro que solo uno, no hay Trinidad, pero dejó claro solo hay un solo Dios. Y esa palabra de Dios misma, dejada por el Hijo, de que solo es uno, no puedo cuestionarla, no puedo trastornarla. Y entrar en la blasfemia de enseñar que María y los santos son mediadores, contradice totalmente de que tengo que apartar mi vista de este personaje. Jamás, eso es competencia. No hay otro mediador. Y enseñar eso de que sí hay, eso es usurpar el lugar de este personaje que fue el que sí se murió en la cruz, que sí se sacrificó, que siendo un rey se humilla a venir a salvar esta raza degenerada que somos, corrupta, pecadora, que no valemos una peseta, pero para él valemos. Y vino. Por eso es que ustedes, cuando están tan embriagados de una falsa doctrina, tienen que pedírselo a él. Yo no puedo hacer nada, por dicha no puedo hacer nada, por dicha. Pero él puede hacer todo y él los puede conmover de su pecado, él puede resolver de su situación difícil. Y no poner nosotros ante la figura central que la Iglesia Católica pone como María, que es una figura central, y que a nivel del grupo, del movimiento católico, ella es venerada con títulos, le dicen la reina del cielo, incluso hacen apariciones y milagros que se los atribuyen a ella, pero son falsificaciones, son los inventos que en el momento tal Dios le revela a una escritora palabras de información y escribe un libro llamado Testimonio para los Ministros, y hoy esta profeta hoy es pisoteada, nadie quiere saber de ella. Incluso la misma organización adventista no habla de estos registros, de manera que se demuestre que lo que se está diciendo ahí en ese documento ha existido. ¿Cuál? La exhibición en el mundo o ante el mundo donde estas deidades paganas, porque al final de cuentas ella solo fue la mamá, pero la montan en una carpeta de información y de seguimiento de milagro, altísima, reina del cielo, le atribuyen apariciones, milagros, y definitivamente esto va a hacerse cada día más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios mismo en 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10 avisó que para los tiempos del fin, el enemigo de él, Satanás, usará señales y usará prodigios para engañar a la gente. Pero no son de él, no vienen de él, no son de Dios. Esas apariciones marianas que se han ido aumentando en muchas partes del mundo, que atraen a los fieles, esas apariciones, lo que vienen a hacer estas, digamos, falsificaciones, es predicar un evangelio que no es de Dios, un evangelio diferente. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Exaltar a María en el papel central. Ese es el punto. Y se olvidan. Ustedes vean que dentro de la misma feligresía se habla poco de él, mucho de María, mucho de los santos, mucho de María. Pero María es, digámoslo así, como lo dicen ellos, la reina del cielo. Entonces, el pobre creyente atraído ante una situación de una aparición, predicando un evangelio diferente, la exaltación misma de María, la gente, y como se cumple ahí Apocalipsis 13 y 14, donde va diciendo
y menciona que el falso profeta hará grandes señales. Muchos dicen, pero yo no he visto al Papa hacer milagros. Claro, a través de esta figura que ellos utilizan, hacen el movimiento y se cumple Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. Entonces se cumple que hará apariciones, hará señales, engañará incluso en manifestaciones marianas sobrenaturales y espíritus engañadores. Y la gente cree. La gente es humanamente muy manejable. Cuando máximo, si usted le hace una situación de manifestación de una deidad, por favor, la gente es ingenua. Entonces aquí es donde la figura que habían usado, transformada en una deidad, porque eso es lo que se ha usado a María, la ha usado y la ha transformado en una deidad. Y la Biblia solo habla de que ella es sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Ella lo dijo por su boca. He aquí la sierva del Señor. Pero ¿qué pasa? Le han atribuido títulos que no merecen, competencia a la figura de Jesucristo como co-redentora. Pero entonces se pisotea 1 Timoteo 2:5. Así, el descaro. Y entonces usted ingenuo va y le cree. Va y le toma eso como que si fuera la última Coca-Cola en el desierto. Uy, en el desierto no hay nada, todo, y solo aparece y ahí, y frita, ¡pa! Eso es lo que usted está haciendo. Y eso lo están engañando. Porque eso no es así, es una blasfemia. Máxime que le dicen corredentora y le dicen mediadora. Hablan más de la mediadora que el que verdaderamente se debería de hablar. ¿Y qué es eso? Una descarada blasfemia. Y el pobre pecador no se da cuenta. Sigue atrás ahí en el rudimento y usan incluso la misma Cuaresma, la misma Semana Santa, usan toda la trazabilidad de la necesidad del ser humano para meter mentira, falsas enseñanzas. Y eso es blasfemia, porque primera Timoteo 2:5 dijo Dios, porque solo hay un Dios, punto, no hay más. Así que cuidado con seguir ustedes insistiendo, porque se cae una diríamos, rebelión abierta. Y eso ya es blasfemia, porque no podemos caer en condiciones del paganismo, abrazando cuestiones de Babilonia, de los egipcios, donde definitivamente esto de la señal en la cruz del miércoles de ceniza es una opción. Y hoy, si usted se va a la historicidad, se da cuenta, mira, si es cierto, ¿qué le cuesta ir a revisar? Si aquí se me distingue el programa y no sean ensuciados por decir una mentira. Que no les gusta, es diferente. Que el exponente no es el mejor del mundo, cierto. Que no tiene lenguaje que me gustaría oírlo llorando y hablándome muy... Es cierto, no es así como se les va explicando. Pero que se les dice la verdad contundente y fría y a la yugular, punto, es así, se les da el mensaje. Pero se les da la verdad. Que es la verdad, no hay quite. Y las aviesas, ¿cómo les dijera? Los señalamientos que les estoy haciendo siempre de salirse de ese camino torcido, no es mío, es de Dios. Dios es el que les está diciendo ahí. Oíd otra voz del cielo que decía, Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es que lo que viene es fuerte, familia. Los pasos de hombre grande se están sintiendo con esto que el Vaticano tiene un formato de religiosidad, de enseñanza, y Estados Unidos está adoptando la enseñanza del mismo sistema político religioso de Roma papal. Y esos son pasos ya de hombre grande, donde estamos viendo la evidencia de la formación de la imagen de la bestia. Van a verlo en el camino. Dios nos agarre, como dicen los católicos, confesados. Páseme la imagen. Entonces, dentro de esta percepción del conocimiento de la palabra de Dios, entramos que entonces es una verdad la familia
de la organización católica entran en blasfemia porque enseñan que María y los santos son mediadores ante Dios. ¿Y qué pasa? El proceso. Esto no es así delante de Dios. Es una situación que ellos enseñan y contradice la verdad de Dios. Solo Jesús. No hay que usurpar el lugar de Jesucristo. Páseme la imagen. Pero hay palabra en Mateo 15:9. Mandamientos de hombres en lugar de la doctrina de Dios. ¿Sí? Pues Dios dice, páseme la página, veamos un chozo de Mateo 15:9, que dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, los 10 mandamientos, todas las costumbres que tienen dentro de lo que es el miércoles de ceniza, es el proceso del ayuno de la Pascua, todo eso son enseñanzas y doctrinas de hombres. ¿Y qué dice? Usted en vano lo honra. Pero veamos la cita contundente como arrancada la página de la Biblia. Veámosla en la siguiente imagen, Mateo 5:19. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, lo dice Dios. O sea que eso es como un virus, como microscópicamente algo muy pequeño. Así lo va a ver Dios. Ya lo tiene así. Pero ¿qué pasa si usted se sale de ese seguimiento torcido, rebelde? Pero cualquiera que cumple y enseña, vea que Dios y se los marqué ahí con 2 colores diferentes. Hay que cumplirlos y enseñarlos. Mi trabajo aquí yo lo estoy haciendo, ya. Ahora me queda el otro trabajo, someterme. Eso significa cumplir. Ya no voy a ir a la iglesia el domingo, voy a ir el sábado, pero si es una iglesia que habla de alabar a Dios en el verdadero día y me dicen, venga mañana domingo, bueno, no problema, no. Pero sí hay que ponerle obediencia. Ahora, todo tiene sus estados y su tiempo. Tómese el rato que usted ocupe, pero póngase a pensar. Hay que poner en la práctica y también hay que enseñar, hay que aprender para ir a enseñar. ¿Y qué pasa si yo me los cumplo y enseño? Según Mateo, Nuevo Testamento, este será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, ahí viene fulano, ahí viene el grande. Y eso es lo que tiene, digámoslo así, cada vez que un organismo dice una verdad y enseña una verdad, por favor, son los grandes de la fe. ¿Y quiénes son los grandes de la fe? La Iglesia Adventista. Es la única que trata en sus medidas de cumplir y enseñar. Por eso es que se le ve con lupa cuando se les pifia y no cumplen. Ve, y ahí es donde me toca a mí sacar el post del bisturí y decirle, bueno, hermanos, adventistas, vea que no soy yo el que está inventando la palabra. Mateo 5:19 hace la observación de que el que los cumple y enseña. Así que familia adventista, los extremos del sábado, póngame doble pantalla, don Alejandro, los extremos del sábado tienen que respetarse. Y todos los que no saben, porque un adventista que no sepa, por favor, me refiero al público que no es adventista, no saben de que la puesta de sol es rotativa en el transcurso del año. Cae a las 5, cae a las 5:10, cae a las 5:30, cae 10 para las 6, a las 6, va echando para atrás, vuelve otra vez cayendo a las 5:30, va siguiendo para atrás, cae a las 5 y otra vez para adelante. Es rotativo en el año. La puesta de sol, por eso Dios dice, puesta de sol, ahí está la señal. Y entonces en el llamado de la parte cuando le hacemos en la vista por microscopio, y si se dice que es una organización, así como le estamos aplicando el microscopio a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a todos los que nos decimos cristianos, aquí está la yugular de lo que se requiere. Cumple y enseña. ¿Qué debe de ser en cuenta? Los mandamientos de Dios. No enseñarlos mal, como lo hace la que enseña
falsas enseñanzas. Y nosotros, a la hora de ver con lupa a la iglesia hermana, llamada la iglesia adventista, el llamado es: ¿cómo te vistes? ¿Cómo comes? ¿Cómo guardas tú el día del Señor? Que tú trabajas y te vas a la iglesia y después te vas a hacer unos mandados porque no te dio tiempo, porque ya tienes como estilo de vida faltar el respeto al sábado. Voy a lavar, voy a cocinar. Ahí es donde está que los cumple. ¡Ay, qué ortodoxos! Los cumple. El ortodoxo es el eterno, es el que murió en la cruz, es el que dejó las directrices, es el que espera que yo le dé no más de lo que él pide, es nada más lo que él espera. Punto. Pero que a ustedes no les gusta tomarse el vaso de información porque qué bárbaro, qué espíritu de odio. Ahora la tiene contra la iglesia madre adventista. Pero para nada. El que les enseñe que cuando pone Dios la lupa es para todos. Ya sabemos que hay quienes ni siquiera hay necesidad de ponerlos en lupa porque eso está cangrenado, está podrido. No hay nada que ver en la lupa. Pero aquí me lo está enseñando el concepto Mateo 5:19. ¿Quién es el que enseña? Véalo, léalo. Por lo tanto, ojo, cualquiera que quebranta, ¿qué es quebrantar? Que no cumple, ¿qué es quebrantar? Que desobedece. Entonces aquí quebranta tanto el católico como el adventista. Véanlo, por eso existe una reforma en el pueblo adventista. Y así se llama, Iglesia Adventista Movimiento de Reforma, por eso existe. Por eso yo dije en un programa anterior, la Iglesia Adventista tiene que unirse a la reforma, no la reforma a la adventista, porque la reforma sí maneja el punto de vista de que nos enseña bien y obliga a nivel de lo que es percepción de verlo en el microscópico que se cumpla así, si no, no puede ser un miembro. ¿Cómo yo voy a decir voy a hacerme miembro si no cumplo? Le toca ser los que custodian, los pastores que custodian el rebaño, tienen que ver que el rebaño no vaya a comerse algo que no le corresponda. Entonces vean lo que no es un asunto de ser ortodoxos, es Dios. Cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos es el que está viendo con lupa, no soy yo, véanlo. Ocupo no pasar a otro y otro versículo para que yo quiero hacer aquí un desfile de fotos de la palabra de Dios si ni siquiera entendemos esta. Y es para mí un trabajo de obra de enseñanza de dejar clara bien la palabra, clara, bien entendida, porque ustedes aprenden y a mí me cae también. ¿Ustedes qué creyeron? Que a uno se le parte aquí el peso en dos y uno enseñando va asumiendo. Tengo que mejorar y bien lo que la palabra brinda. Por tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos va a todo el universo amonestado, incluyendo los que dicen ser los verdaderos hijos de Dios porque tienen el nombre de adventista. Entonces, la iglesia adventista es la que tiene que unirse a la reforma, porque la iglesia adventista ya acepta el recasamiento, cosa que Dios, y usted, hasta un católico, le estaba dando yo una enseñanza a un grupo católico que cayó uno de ellos en depresión. Entonces, el mensaje mío no fue para darles contribución de torcerles el mensaje de ellos, sino sacarlo de la depresión. Entonces me construí todo un programa de 2 horas para dárselo exclusivamente a ese matrimonio. Y en la enseñanza, mi trabajo fue darle luz solamente, salgan de la depresión, hay que perdonar, hay que amar al prójimo. Ustedes entraron en una situación de diferencia y X, y había que subsanar de ese problema. Y en ningún momento yo me les puse a darles que es que el mandamiento, que hay que hacer esto. La sanación del alma y de la mente, el perdón. Y resulta que me pasó algo que yo nunca me esperé, porque yo soy en eso respetuoso. Si ellos no me dicen, denos palabra para entender el evangelio, yo no me meto ahí. Como cuando alguien llega a consulta. Yo le digo, no me meto a decirle, mire, que tiene que salir de Babilonia, que yo no me meto en eso. Aquí es donde yo me meto en esto, en mi metro cuadrado, aquí, que es un programa público y puedo externar el punto de vista de lo que Dios me ha enseñado, de lo que me ha ilustrado. El punto de esa conversación con estos hermanos católicos es que me llamó la atención una opinión de ellos. Y me dicen, ay, mira, a nosotros nos parecía raro. ¿Cómo ellos? Y es lo que les estoy enseñando, y era luz dentro de la alternativa de la sanación del perdón. Entonces yo digo, mira,
Ellos mismos, algunos les dan los chispazos, lo digo yo, los ramalazos donde les pasan sobre la parte de su entendimiento y captan, mira, eso no es una tradición. No, le digo, vea, la Biblia no lo enseña así, lo enseña así, pero hagamos esto para poder llegar al mismo norte, no se nos salgan del camino, hay que perdonar, hay que subsanar. Y ellos mismos traen esa condición de ese chispazo, de esa percepción que agarran la idea en el aire. Entonces ahí es donde yo les digo, aquí vamos a ponerle imagen, don Alejandro, Mateo 5:19, cualquiera que quebranta, dice el más pequeño de estos mandamientos, les explicaba que los adventistas hoy consienten en el divorcio. Cuando usted y yo, por eso la conversación con estos hermanos católicos, les presenté yo ese punto y ellos mismos aceptan de que el divorcio es imposible, que si se casaron católicos no pueden volverse a casar y lo tienen claro. Y ahí es donde yo entré en esa reacción de que yo dije, mire, esta gente agarró la idea bien. ¿Y cómo es posible que un adventista acepte el divorcio, el recasamiento? No puede, si un mismo católico lo entiende bien. ¿Cómo es posible? Por eso es que aquí la parte finita, ahí en morado, en morado diríamos el nombre, en realidad no es morado, en realidad sería en púrpura, ese color púrpura que dice los cumple, que es el color de la Iglesia Católica, los cumple, es vivirlos, entonces es aceptarlo. Entonces por eso es que yo le digo el mensaje a la Iglesia adventistas, hermanos, su organización los tiene aceptando el divorcio, los tiene aceptando comer cualquier cosa. Y esto es un principio, y los principios los llamamos las creencias. Por eso es que la Iglesia Adventista solo abraza 28 creencias de las 36 creencias que verdaderamente deberían de ser abrazadas. Por eso es que la Iglesia Adventista debe de venirse para la reforma y no la reforma para la adventista. Y con la reforma internacional ya es hora de que se pongan abajo los humores de la separación y se unan. Porque aquí no están cumpliendo el amor de Dios ni están cumpliendo la enseñanza del pueblo. Yo que vengo de donde asustan, la Iglesia de la Reforma habla muy bien de la internacional, cosa que a la parte opuesta no se cumple. Entonces yo digo, mira, qué terrible a estas alturas y por religión, separados. Y no porque la Iglesia de la Reforma no haya ido a tocar puerta a la Reforma Internacional, a la Iglesia Adventista y decirles qué pasa, que no estamos en un solo saco. Pero no quieren, porque no pueden, porque no quieren abrazar más principios cuando son bíblicos. Entonces ahí es donde se ve el contenido de esta enseñanza, que cualquiera que los cumple y enseña, ahí es donde serán considerados grandes en el reino de los cielos. Es ahí donde está el detalle. Mateo 5:19 tiene mucha cátedra, pero que no me puedo quedar en ella porque desgraciadamente no es para todos tanto mensaje, porque hay un público muy repartido entre todos los que he mencionado. Hay muchos adventistas viendo este programa, hay mucho incluso reformista que no pertenece ni a la adventista, ni a la reforma, ni a la internacional, son separados. Y tampoco sabía yo que eran tantos los que nos están tomando bien. Así que para ustedes el mensaje es: no pueden estar fuera de la organización. Aunque no les digo que váyanse a una, váyanse a la otra, ustedes saben muy claro que tienen que ser cuál la que tiene que pertenecer. Tienen ustedes que no mantenerse en ese estado de forma, porque lo que hacen es administrar la plata para su beneficio, y la plata es solo para la obra de Dios. Y hacen administraciones de mala práctica, y es un movimiento rebelde que no está sujeto a la organización. Hay que sujetarse, pero a la organización correcta. Por eso el llamado a todos los que están en una reforma ajena, fuera de las organizaciones, devuélvanse, porque eso es un movimiento rebelde y hay mucho tema que hablar ahí. Pasemos la imagen. Entonces vemos, para ir aterrizando en esto del principio de la blasfemia católica, que muchas enseñanzas de la Iglesia Católica no están en la Biblia y son mandamientos de hombres. ¿Y cuáles? Ahí se los estoy citando en pantalla, que ya se los he dado por montones. Dentro de esos, la misa, el rosario, el celibato obligatorio y la tradición puesta por encima de la escritura. El miércoles de ceniza, que es una
de las condicionantes que tienen que no se dan ni cuenta que eso es espiritismo, que tienen que salir de la reacción, dejar de estar haciendo idolatría, que es espiritismo, porque los muertos no saben nada, entonces yo no le puedo estar adorando a un muerto, tengo que empaparme bien del tema de los muertos para poder entender que estoy en un error. Y si no lo acepto y lo rechazo el mensaje, rechazo la amonestación, caigo en una blasfemia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es ahí el punto, que no se quiere que lleguen a ese, digamos, punto de no retorno. Pero bueno, pasemos a la siguiente imagen. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 4 y 5? Que ya se las mencioné, pero que no se las enseñé. ¿Qué dice la palabra de Dios? La ramera, la gran ramera. Vea que no es cosa de San Silvestre. Hay una ramera, o sea, que es muy grande, ¿qué quiere decir? Que es muy importante. Y hay una relación entre la gran ramera y la Babilonia religiosa. ¿Qué hace una ramera? Se prostituye. Y tiene hijas también. Y eso ya lo hemos visto, las hijas de la ramera. Pero vámonos a la ramera. ¿Qué tiene que decir Dios en su palabra? Meter el tema de una prostituta en la Biblia. Que sé por qué lo hace. Porque él hace una comparativa. Hace una relación para que ustedes y yo entendamos ya como personas, como que fuéramos niños o adolescentes. Ah, ya se prostituye el mensaje de Dios. Vean ustedes el espectro desde la visión divina. Y habla Apocalipsis. La gran ramera y Babilonia religiosa. Roma imperial, Roma papal. Pasemos a la foto, pasemos a la imagen. Veamos la parte contundente. Ya lo hemos visto. La mujer estaba como vestida de que vea que Dios le da el color a la ramera. La mujer es una iglesia. No olviden el principio. Tengo que documentárselos en pantalla por escrito para que me lo capten. Mientras tanto, por fe, en el aire. Iglesia es mujer. Mujer es una iglesia. ¿Y qué dice de la iglesia? La iglesia estaba vestida de púrpura, de escarlata. ¿Y cómo estaba adornada? Adornada con oro, con piedras preciosas. Hágale números, vean lo que está diciendo Dios, y es Apocalipsis 17:4, palabra de Dios. Jamás ahí les van a abrir este versículo, y si se los abren, se los tuercen. Se los van a retorcer bien feo. Vean, verde, en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de impurezas de su inmoralidad. Todo es una comparativa que hace Dios. Pasemos la foto. Dice Dios, Apocalipsis 17:5. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio. Babilonia la grande. Ahora vea lo que dice ahí. Tras de que dijo que era ramera, la gran ramera, ahora le dice Babilonia la grande, madre de las rameras. O sea que es una ramera que tiene hijas. Y Dios nos está diciendo que es un misterio, porque hasta hoy para ustedes esto es un nudo en la mente y el corazón de que yo les esté golpeando iglesia católica, iglesia católica, iglesia católica. Para ustedes esto es aberrante. Y es porque ustedes no han entendido que este nombre es un misterio. Pero yo tengo que dar el mensaje prácticamente, digámoslo así, que apurado por los acontecimientos en el año 2025, en el miércoles de ceniza, allá en Estados Unidos, donde el gobierno americano está demostrando que es un gobierno que está abrazando el concepto de enseñanza de Roma papal. Eso es serio. Y por eso es que estamos con el asunto. Vean, vayan entendiéndolo, vayan buscando un pueblo. ¿Cuál es el adventista? ¿Qué les van a decir a ellos? Que les den estudios bíblicos. Vayan, toquen puerta. Y ya veremos nosotros, entre nosotros, si nos ponemos de acuerdo o no, y eso ya es problema de las administraciones adventistas, de la reforma internacional, si sí o no hacemos caso. Por eso es un tema que yo, que estoy metido en esa tormenta, les digo, ya fuimos a tocar puerta a la reforma internacional, ya fuimos a la adventista y no quieren. Entonces ya se descarta el daño del dolo. Es diferente. Mientras tanto, vayan ahí a la adventista. Mientras tanto, vayan ahí a la internacional. Mientras tanto, vengan aquí a la reforma.
Porque este misterio hay que desencadenarlo, hay que abrirlo. Por eso Dios dice en Jeremías 33:3, óigame bien la palabra, es palabra de Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te enseñaré grandes secretos y misterios ocultos que tú no conoces. ¿Conoce usted los misterios? No. ¿A quién se lo tengo que pedir? A Él. ¿En qué forma? Clamando. Y cuando yo clamo, debo de hacerlo de corazón, con profundidad, con sentimiento. Señor, dame luz. Soy tarado, no entiendo. Entonces Él te deja Santiago 1:5, el que tiene falta de sabiduría, pídala y se la daré. Sin reproche, sin medida, tome toneladas. No porque usted es feo, no porque usted es gordo, no porque usted es muy cerrado de capacidad de entender, no le voy a dar, yo le voy a dar, pero pídamelo. Y se lo voy a revelar, porque bien dice Jeremías 33:3, clama, clamar es con ganas. Usted no me va a venir a decir a mí en consulta, me da una consulta, señor. Así sí, tome, ahí es por lo que usted tiene. Pero si usted llega a una consulta, don Rodolfo, estoy muy mal, ayúdeme, le dice a mi esposa, que es la que ahora ya quedó dando consultas, doña Flor, ayúdeme, mira que claro, usted quiere que le haga la inspección del iris, sí, doña Flor, que no sé qué tengo. Vamos, venga, siéntese, a ver, tranquilo. Adelantemos, vamos a ver el iris con cariño, con profundidad. Usted llega ahí, apurado. Aquí vengo y estoy apurado. Dime, señora, pues está apurado, váyase rápido, ¿verdad? Porque no lo quiero atrasar. Usted mismo se está matando con su lengua. Así es con Dios. Señor, yo quiero que me des, que me trates bien, que me informes. Por eso lo dice, clama a mí. Punto 1, clamar con profundidad. Por eso la mujer pide a Dios y recibe rápido. ¿Por qué? Porque la mujer es experta en clamar. La mujer es profunda en clamar. La mujer no más, hasta llora fácil, pero sincera. Porque los sentimientos femeninos son muy susceptibles. Mientras que nosotros somos unos hombres duros, creyéndonos la toda, aunque seamos buenos, aunque no seamos, digamos que cara de sentimentalistas, nos jugamos como de muy hombres, porque no nos gusta que nos vean llorar, no nos gusta que nos vean que somos hombres débiles, porque llorar es símbolo para el hombre maricón, es para el hombre símbolo de poco hombre, para un hombre muy débil. Eso es, y entonces el hombre, Dios, ¿qué hacía en el tiempo antiguo? Vaya, ¿quiere hablar conmigo? Suba a la montaña. ¿Quiere hablar conmigo? Siga subiendo y baje todos los días. En cambio la mujer, desde ahí, desde donde esté en su seno, Señor, llama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes secretos y misterios ocultos. Secretos y misterios ocultos que tú no conoces. ¿Qué quieres saber? Quiero saber la verdad. Quiero que me des esta palabra, ese nombre misterioso, Babilonia la Grande, la mamá de las rameras, que es una abominación de la tierra. Quiero entenderlo. Pero ¿qué sucede? Esfuérzate, sé valiente, José 1:9. José 1:9, esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? Porque cuando te enseñe y te convenzas de que sí, que la Babilonia es la Roma papal, y tu mamá todavía está ahí pegada a eso, porque es una señorita, una viejita, perdón, una señora que está pegada, usted no le va a llegar a romper nada, usted la ama. Mamá, por aquí, por allá, no, qué bárbara, sacrílega. Y usted le avisó, no, mamá, perdón. ¿Y cuál es mi consejo? Respétala hasta sepultarla, ya ella verá en su testimonio. Mientras tanto, respete, honre a su padre y a su madre, máxime si está todavía en las puertas de la casa de ellos. Pero si usted no lo está, tampoco le estoy diciendo y respétela, ¿no, mamá? Venga para persinarla. Sí, mamita, venga. Y si ella no le acepta mucho la palabra verdadera, no se la ponga a exponer. Háblele de salmos, háblele del amor, háblele de los proverbios, háblele de cosas agradables que ella puede abrazar. Y lo demás es Dios encargado. Pero aquí este misterio es para quien clama. Oye, es el empujón que les doy, clamémosle a Dios, Padre. Ayúdame, yo no entiendo cómo es posible que este mensaje tan difícil se me haga a mí tan difícil. Si ahí dice que es un misterio, ya me la estás poniendo difícil. ¿Qué cosa? Desde aquí, la palabra tiene el poder. Palabras para entender. Por eso le vamos a decir a don Alejandro que me pase en ciencias
el poder de las palabras, el video número 7, dura 1 minuto, pero enriquece de que ustedes van a tener poder para dar su propia palabra, para que ustedes digan, mira, si yo digo no puedo entender, no voy a entender. Vamos, don Alejandro, video 7, dura 1 minuto 10 segundos. Adelante. En 1994, el científico japonés Dr. Masaru Emoto probó algo extraordinario. Tus palabras cambian físicamente el mundo que te rodea. El Dr. Emoto hizo que los estudiantes dijeran palabras negativas como te odio y eres un fracaso a un conjunto de botellas de agua. Otro conjunto fue tratado con palabras amables y amorosas como te amo y gracias. Después de congelar el agua y verla bajo un microscopio, los resultados fueron asombrosos. El agua expuesta a la negatividad formó patrones caóticos y distorsionados. Mientras tanto, el agua bendecida con positividad se cristalizó en formas armoniosas e impresionantes. Aquí está la parte alucinante. Más del 70% de tu cuerpo es agua. Eso significa que cada palabra que dices crea un efecto dominó en tus células, moldeando tu energía, salud e incluso tu realidad. Habla con amor, habla con gratitud, habla con poder en tu vida. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Déjanos un 100 y síguenos si te ha gustado el contenido. Muy bien, entonces hoy vamos a proyectarnos con ese poder. Ven ustedes que está hasta documentado. Entonces, sí, para la salud funciona, para lo intelectual funciona. No se me olvida a mí la historia de Franklin Chan. Franklin Chan dijo, voy a ser astronauta, y llegó a hacerlo. Fue un sueño, lo materializó, lo visualizó, voy a lograrlo. Lo logró cuando dentro del margen de las probables eran escasas. Hoy, ¿cuál es la meta? Quiero entender este mensaje de Apocalipsis 17:5. Bajo las virtudes divinas que dice Dios, que pone en una palabra un concepto de que pareciera que el asunto no es fácil de entender, porque dice que estaba escrito en una frente y que se ponía un misterio, tras de que está en una frente, es un misterio. Entonces esto aquí me habla de que pondrán la marca de la bestia en la frente. Pero, ¿cómo? ¿No es que es un 666? Ah, muy interesante, porque aquí Dios pone de dónde viene esa marca del 666. Ah, vamos viendo, vamos entendiendo. En su frente estaba escrito un nombre, un misterio. Babilonia la Grande. O sea, Babilonia, lo que hemos podido enseñar, entender y está en la Biblia, es un poder religioso político. Esa es Babilonia. Está en Roma. Y que como ha trastornado la verdad de Dios, la llama madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Echemos una foto para atrás, don Alejandro, y por eso la Biblia da el color, por si usted no entendió, porque está en la Biblia, no está en un libro de la iglesia adventista. Yo no hablo con libros de la iglesia adventista, lo único que yo hablo es cuando la profeta que vio todos estos mensajes dejó el documento dando lo que podía hacer comprender, que es diferente. Contundencia es lo que yo doy, contundencia, mientras que lo que la iglesia de Roma, papá, le enseña dogmas, inventos de hombres, lo que ellos creen que puede ser, que es diferente. No me vayan a confundir. ¿Y qué dice la palabra en Apocalipsis? Ahí está, léelo. La mujer, que es una iglesia, estaba vestida de púrpura, ahí está el color púrpura y escarlata. Y ese es el color que siempre los que están dentro de la administración católica usan, sus batas, sus atuendos, van en estos dos colores. Tienen otro montón de atuendos, verde, que blanco, que anaranjado por sus diferentes actividades, pero no nos interesa, porque aquí lo que la Biblia habla son de los que sí son fuertes, púrpura y escarlata. El púrpura usado por antiguos emperadores, que era la parte del ser dignatario. Y hoy ellos abrazan eso. Y estaba adornada. ¿Quién tiene adornos en su silla donde se sienta el Papa? Adornada con oro, piedras preciosas. Y aquí viene la parte donde no se logra todo el mundo entender, porque Dios habla de una manera comparativa, en su mano. Esta palabra hay que ponerle atención. Y esto viene en el próximo programa. En el siguiente programa va a quedar mucha explicación tendida sobre todos estos misterios. Y ustedes, en la medida de sus posibilidades,
lo más que pueden hacer es poner atención y orar antes y pedir a Dios que lo que les haya entrado en su mente les quede en su corazón y que Él les ilumine. Porque es un misterio. Pero el misterio es que el programa se acabó. Me tengo que ir. Así que, familia, este es el tema 13. Y los invito a que viajemos otro más, el 14, para la honra y gloria de Dios. Un abrazo y muchas gracias.